El sábado 14 de octubre mi mamá me llamó a las 10:30 de la mañana para decirme que pasara a comer a su casa, porque tenían una noticia que compartir con la familia. Su voz sonaba animada con ese tono de quien está guardando un secreto que ya no puede contener por mucho tiempo más. Llegué a las 2 de la tarde con una ensalada de manzana que había preparado esa mañana usando la receta que mi abuela me enseñó cuando tenía 17 años, la misma que llevo a todas las reuniones familiares desde hace casi una década. Mi hermano Rodrigo ya estaba sentado en la sala cuando entré. Traía puesta una camisa azul que nunca le había visto y una sonrisa que ocupaba más espacio del que normalmente ocupa su cara. Mis papás estaban parados junto a la ventana del comedor, esa ventana que da al jardín, donde mi papá sembró 3 rosales, el año que yo entré a la preparatoria. Mi mamá tenía las manos entrelazadas frente al pecho, mi papá tenía un brazo sobre sus hombros. Nos sentamos a la mesa. Todavía no servían la comida. Mi mamá dijo que primero querían compartir la noticia. Mi papá carraspeó 2 veces, como hace siempre antes de decir algo que considera importante, y entonces lo soltó. Le habían dado el enganche a Rodrigo para comprar una casa de 2 pisos en una privada al norte de la ciudad, 3 recámaras, 2 baños y medio cochera, para 2 coches, 680,000 pesos de enganche que habían juntado durante los últimos 8 meses sin decirle a nadie. Rodrigo no dejaba de sonreír. Mi mamá tenía los ojos brillosos. Mi papá me volteó a ver, esperando una reacción, y yo me quedé sentada con las manos sobre la mesa de madera clara, que compraron hace 12 años en una mueblería de la Avenida Juárez, sintiendo cómo algo dentro de mí se acomodaba en una posición completamente nueva. No dije nada en ese momento, sonreí. Felicité a Rodrigo, abracé a mis papás, comí el pollo en mole que mi mamá había preparado y me serví 2 veces de la ensalada que yo misma llevé, pero en algún lugar detrás de esa sonrisa, detrás de ese abrazo, algo estaba haciendo cuentas, y esas cuentas no cuadraban con la historia que me acababan de contar. Pasaron 6 días antes de que yo dijera una sola palabra sobre lo que realmente estaba pensando. 6 días en los que revisé papeles, saqué copias, organicé información que había guardado durante años, sin saber que algún día la iba a necesitar de esta manera tan específica. Y cuando finalmente hablé, no lo hice con gritos ni con reclamos, lo hice con números, con fechas, con evidencia que nadie podía discutir. Pero antes de continuar, si estás disfrutando esta historia, suscríbete a Ecos del Destino y déjame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Daniela, tengo 34 años. Soy contadora pública y trabajo como auditora externa para una firma mediana en Monterrey. Rodrigo tiene 29 años, es diseñador gráfico freelance y vive solo desde hace año y medio en un departamento que mis papás le ayudaron a amueblar cuando se mudó. Crecí en una familia donde el dinero no sobraba, pero tampoco faltaba de manera dramática. Mi papá trabajó durante 35 años como supervisor en una planta manufacturera. Mi mamá fue maestra de primaria hasta que se jubiló hace 3 años. Vivimos en la misma casa desde que yo tenía 5 años. Una casa de una planta con 3 recámaras y un patio trasero donde mi mamá tiene macetas de albahaca y hierbabuena que usa para hacer agua fresca los domingos. No fuimos ricos, pero tampoco pasamos necesidad. Lo que sí tuvimos siempre fue una división muy clara, no escrita en ninguna parte, pero perfectamente entendida por todos, sobre quién en esa familia necesitaba ayuda y quién podía arreglárselas solo. Rodrigo siempre fue el creativo, el soñador, el que necesitaba espacio para encontrar su camino. Yo siempre fui la responsable, la que sacaba buenas calificaciones sin que nadie me lo pidiera, la que conseguía becas, la que trabajaba mientras estudiaba, porque entendía desde chiquita que mis papás no podían con todo. Nadie me dijo que tenía que ser así. Simplemente aprendí de la misma manera, en que aprendes a moverte en un espacio donde hay muebles acomodados de cierta forma, que en nuestra familia había recursos limitados y prioridades claras, y yo no estaba en la parte alta de esa lista. Cuando tenía 19 años y estaba en tercer semestre de la carrera, mi papá tuvo un problema de salud que requirió una cirugía que el seguro no cubría por completo. El costo total fue de 87,000 pesos. El seguro cubrió 52,000.
Quedaban 35,000 pesos que mis papás no tenían. Yo trabajaba medio tiempo en un despacho contable haciendo capturas y archivos. Ganaba 4,200 pesos al mes. Tenía ahorrados 18,000 pesos que había juntado durante año y medio para comprarme una computadora nueva, porque la que usaba era una que me había prestado mi tío y ya tenía 6 años de uso. Le di los 18,000 pesos a mi mamá. No se los presté, se los di. Ella me dijo que me los iba a regresar en cuanto pudiera. Nunca pasó, no porque fueran malas personas, sino porque en algún momento entre ese día y los meses siguientes, esa deuda se diluyó en el flujo normal de gastos y necesidades de una casa, donde el dinero siempre se estiraba hasta donde podía llegar. Saqué un préstamo estudiantil para cubrir ese semestre y el siguiente. Tardé 4 años en pagarlo. Después de graduarme, nunca mencioné los 18,000 pesos. Simplemente entendí que esa era mi contribución, mi forma de ser parte de una familia que me había dado lo que pudo cuando yo era chica. 2 años después, cuando Rodrigo entró a la universidad, mis papás le pagaron la colegiatura completa durante los 4 años. No porque tuvieran más dinero en ese momento, sino porque para entonces yo ya estaba trabajando tiempo completo y podía, según las matemáticas silenciosas de nuestra familia, sostenerme sola. Rodrigo no tuvo que sacar ningún préstamo, no tuvo que trabajar medio tiempo, pudo concentrarse en su carrera, en sus proyectos creativos, en encontrar su voz como diseñador. Yo me mudé a un departamento compartido con 2 compañeras cuando tenía 23 años. Dividíamos la renta en 3 partes. Mi cuarto era el más chico, el que no tenía ventana, pero costaba 800 pesos menos que los otros 2. Y esos 800 pesos hacían diferencia en un presupuesto donde cada peso estaba asignado antes de ganarlo. Cuando Rodrigo se graduó, mis papás le regalaron equipo nuevo, una computadora de escritorio de alta gama, una tableta digitalizadora software de diseño original. El total fue alrededor de 45,000 pesos. Yo estuve presente el día que se lo entregaron. Rodrigo lloró, mi mamá lloró, mi papá dijo que estaba orgulloso de él, de lo mucho que había trabajado para llegar hasta ahí. Yo también estaba ahí sentada en el sillón gris que mis papás compraron en una liquidación hace 8 años con mi computadora de 5 años en la mochila, la que había comprado usada después de ahorrar durante 9 meses. Nadie lloró por esa computadora, nadie dijo que estaba orgulloso del esfuerzo que me había costado pagarla, mientras devolvía un préstamo estudiantil y cubría mi renta. No digo esto con amargura, lo digo con la claridad de quien lleva años viendo un patrón repetirse, y finalmente puede nombrarlo en voz alta. Hace 3 años, mis papás tuvieron que cambiar el techo de la casa, porque tenía filtraciones que estaban dañando la estructura. El presupuesto que les dieron fue de 73,000 pesos. No tenían esa cantidad. Mi papá ya estaba jubilado para entonces. Los ahorros que tenían estaban comprometidos en gastos médicos y en el mantenimiento básico de la casa. Me llamaron un martes por la tarde. Mi mamá me explicó la situación con esa voz cuidadosa de quien está pidiendo algo que no quiere pedir. No me dijeron cuánto necesitaban, solo me dijeron que si yo podía ayudar con lo que pudiera, lo que fuera hacía diferencia. Les transferí 40,000 pesos. Era la mitad de lo que tenía ahorrado en ese momento, dinero que estaba guardando para el enganche de mi propio departamento. Les dije que me lo pagaran cuando pudieran, sin prisa, sin intereses. Mi mamá me dijo que por supuesto que en cuanto tuvieran, lo primero que iban a hacer era regresarme ese dinero. Pasaron 6 meses. Después 1 año. Después 2 años. Yo no mencioné el tema porque entendía desde esa parte de mí que lleva décadas entendiendo cómo funcionan las cosas en mi familia, que ese dinero ya no iba a regresar. Y estaba bien, eran mis papás, era su casa, la casa donde crecí. Si yo podía ayudar, ayudaba. Lo que no estaba bien, lo que yo no supe hasta ese sábado, 14 de octubre, fue que mientras yo estaba esperando recuperar esos 40,000 pesos para poder juntar mi enganche, ellos estaban guardando 680,000 pesos para darle una casa a Rodrigo. El primer día después de esa comida fue un domingo. Me desperté a las 7 de la mañana, aunque no tenía que trabajar. Me quedé acostada en mi cama viendo el techo blanco de mi cuarto, ese cuarto que rento en un departamento, que comparto con una compañera desde hace año y medio, y empecé a hacer las cuentas en mi cabeza. 18,000 pesos cuando tenía 19 años, 40,000 pesos hace 3 años, más los pagos chicos a lo largo de los años.
Las veces que cubrí la cuenta del súper cuando iba a visitarlos y veía que hacía falta despensa, las veces que pagué la luz o el gas, cuando sabía que el mes había estado apretado, los regalos de cumpleaños de Navidad, del Día de las Madres, del Día del Padre, que siempre fueron más generosos de lo que mi presupuesto permitía cómodamente, porque quería que supieran que yo podía, que estaba bien, que no necesitaban preocuparse por mí. Me levanté. Prendí la computadora. Abrí un archivo de Excel nuevo y empecé a escribir. Fechas, conceptos, cantidades. Todo lo que podía recordar con precisión, todo lo que tenía respaldado en transferencias bancarias, en recibos que guardaba en una caja de zapatos, en mi closet porque trabajo con números y guardar comprobantes es un hábito que viene con el oficio. Tardé 4 horas en terminar la lista. Cuando acabé el total era de 127,400 pesos, más de 127,000 pesos que yo les había dado a mis papás a lo largo de 15 años. Dinero que nunca pedí de vuelta de manera insistente. Dinero que di porque eran mi familia, y porque yo podía, y porque nadie más lo estaba haciendo. Al segundo día, que fue lunes, fui a trabajar, participé en 2 auditorías, revisé estados financieros, contesté correos. Durante mi hora de comida me quedé sentada en mi coche en el estacionamiento de la oficina, comiendo un sándwich de jamón que había preparado en la mañana, y le marqué a mi mamá. Le pregunté si podíamos platicar en los próximos días sobre un tema familiar. Mi mamá me dijo que claro que cuando quería ir. Le dije que el viernes por la tarde, si les venía bien. Me dijo que perfecto, que hasta me preparaba mi postre favorito, ese flan de queso que hace desde que yo era niña, y que siempre ha sido su forma de decir, te quiero sin usar palabras. Colgué. Me acabé el sándwich. Regresé a la oficina. Y en algún lugar dentro de mi pecho había una calma extraña, casi fría, que no se parecía al enojo ni a la tristeza. Era la calma de quien ya tomó una decisión y solo está esperando el momento adecuado para ejecutarla. El miércoles por la noche, Rodrigo me mandó un mensaje. Era una foto de la casa, fachada blanca con detalles en gris, ventanas grandes, un jardincito al frente. Debajo de la foto escribió: ya es oficial, firmamos el viernes. Gracias por alegrarte por mi hermana. Leí el mensaje 3 veces. Vi la foto. Una casa bonita sin duda. El tipo de casa que cualquier persona de 29 años estaría feliz de tener. El tipo de casa para la que yo a mis 34 años seguía ahorrando un enganche que nunca terminaba de completarse, porque cada vez que me acercaba a la meta, algo pasaba, algún gasto inesperado, alguna emergencia familiar, alguna razón para que esos ahorros se movieran hacia otro lado. Le contesté: felicidades, Rodrigo, qué bueno por ti. No escribí nada más, él tampoco. El jueves en la noche, imprimí el archivo de Excel, 3 hojas, tamaño carta con la lista completa, fechas, conceptos, cantidades. Al final en negritas, el total, 127,400 pesos. Metí las hojas en una carpeta transparente, la puse dentro de mi bolsa. El viernes salí de trabajar a las 5 de la tarde. Pasé a una papelería y saqué copias de 6 transferencias bancarias que tenía guardadas en mi correo electrónico, los 40,000 pesos del techo, los 18,000 pesos de la cirugía de mi papá, que en ese tiempo había hecho en efectivo, pero tenía el retiro del cajero con la fecha exacta. Otras 4 transferencias más chicas de los últimos 2 años. Llegué a la casa de mis papás a las 6:15 de la tarde. Mi mamá abrió la puerta con el delantal puesto, ese delantal azul con flores amarillas que le regalé en el Día de las Madres hace como 5 años. La casa olía a flan de queso y a café recién hecho. Mi papá estaba en la sala viendo las noticias. Rodrigo no estaba. Mi mamá me dijo que lo habían invitado, pero que él tenía una reunión con el banco para ultimar detalles de la firma del día siguiente. Nos sentamos a la mesa. Mi mamá sirvió café, cortó el flan en 3 rebanadas generosas y las puso en los platitos de porcelana blanca que compraron cuando se casaron hace 36 años. Me preguntó cómo había estado la semana. Le dije que bien, que trabajo como siempre. Mi papá me preguntó si ya había visto la casa de Rodrigo en persona. Le dije que no, que solo había visto la foto. Me dijo que estaba muy bonita, que la semana siguiente íbamos todos a conocerla. Asentí. Me comí un bocado de flan. Dejé el tenedor sobre el plato. Saqué la carpeta transparente de mi bolsa.
La puse sobre la mesa, entre el flan y la taza de café de mi mamá. Les dije que había estado pensando mucho en la noticia de la casa de Rodrigo, que estaba feliz por él de verdad, pero que había algo de lo que necesitábamos hablar antes de que esa felicidad me hiciera sentir como una hija malagradecida por lo que estaba pensando. Mi mamá dejó su taza, mi papá apagó el volumen de la tele con el control remoto. Abrí la carpeta, saqué las 3 hojas, se las pasé. Les dije que esa era una lista de todo el dinero que yo les había dado a lo largo de los últimos 15 años. Cada peso, cada transferencia, cada pago que hice, porque en ese momento era necesario, y yo podía ayudar. Mi papá agarró las hojas, las fue pasando una por una, despacio leyendo cada renglón, con esa concentración de quien está intentando procesar información que no esperaba recibir. Mi mamá se quedó quieta con las manos sobre la mesa. Les dije que entendía que ellos no me debían nada, que yo nunca les había pedido que me regresaran ese dinero de manera formal que lo había dado, porque eran mi familia y porque así funcionan las familias. Pero que 680,000 pesos para Rodrigo, mientras yo seguía rentando un cuarto, mientras yo seguía esperando recuperar los 40,000 pesos que di para el techo de su casa, no era justo, no porque Rodrigo no mereciera ayuda, sino porque yo también era su hija, y en 34 años nadie me había dado ni un solo peso para un enganche, nadie me había regalado equipo de trabajo, nadie había llorado por mi graduación con un regalo de 45,000 pesos. Les dije que había aprendido desde muy chica a no necesitar nada, a arreglármela sola, a no pedir, y que ese aprendizaje me había convertido en una hija invisible, no invisible porque ellos me ignoraran, sino invisible porque mi capacidad de resolver las cosas sola me había sacado de la lista de personas que necesitaban atención. Mi mamá empezó a llorar, no ese llanto fuerte que hace ruido, sino ese llanto silencioso que escurre sin que lo puedas controlar. Mi papá dejó las hojas sobre la mesa y se quitó los lentes. Esos lentes que usa desde hace como 10 años para leer de cerca. Les dije que no estaba ahí para pedirles que me dieran 680,000 pesos, que no esperaba que me compraran una casa, que ni siquiera esperaba que me regresaran los 127,400 pesos que había aportado. Lo único que necesitaba era que reconocieran que había una desigualdad enorme en la manera en que habían repartido su apoyo entre sus 2 hijos, y que esa desigualdad me había costado años de mi propia estabilidad, mientras yo sacrificaba mi futuro para sostener el presente de una familia que estaba guardando dinero para alguien más. El silencio que siguió fue de esos silencios que pesan. Mi mamá se limpió las lágrimas con una servilleta de tela. Mi papá se volvió a poner los lentes. Volvió a leer la primera hoja, después la segunda. Finalmente habló. Me dijo que ellos nunca lo habían visto así, que para ellos yo siempre había sido la fuerte, la que no necesitaba ayuda, la que estaba bien, que con Rodrigo siempre habían sentido que tenían que estar más presentes, porque él necesitaba más apoyo para encontrar su camino. Le pregunté si alguna vez se habían detenido a pensar que tal vez yo no necesitaba ayuda porque nunca tuve la opción de necesitarla, que cuando tienes 19 años y ves que tus papás no tienen dinero para una cirugía, no te pones a pensar en tu computadora, simplemente das lo que tienes, y que dar lo que tienes una y otra vez hasta que ya no te queda nada. No es ser fuerte, es ser invisible. Mi mamá me dijo que nunca fue su intención hacerme sentir así, que los 40,000 pesos del techo los tenían contemplados para regresármelos, pero que después llegaron otros gastos y se les fue complicando, que no sabía que yo todavía estaba esperando ese dinero. Le dije que no era solo ese dinero, era el patrón completo. Era que en nuestra familia siempre había habido 2 tipos de hijos, el que recibía y el que daba, y que yo llevaba 15 años siendo el que daba sin que nadie notara el costo que eso tenía. Les mostré las copias de las transferencias, las puse una por una sobre la mesa, les dije que no las había traído para pelear, las había traído para que vieran con claridad, con números, con fechas que la historia que se habían contado a sí mismos, sobre mí, sobre Rodrigo, sobre cómo habían repartido su amor y su apoyo, no era completa. Mi papá agarró las copias, las fue viendo una por una. Cuando llegó a la transferencia de los 40,000 pesos, se detuvo más tiempo. Después me volteó a ver con una expresión que yo no le había visto antes, una mezcla de vergüenza y de reconocimiento. Me dijo que tenía razón, que habían sido injustos, que no se habían dado cuenta en ese momento, pero que viéndolo así con los números enfrente era imposible no verlo.
Le pregunté qué pensaban hacer al respecto, no de manera agresiva, sino de manera genuina, porque yo necesitaba saber si ese reconocimiento iba a quedarse en palabras o si realmente iba a cambiar algo. Mi mamá me dijo que no tenían 127,000 pesos para regresarme en ese momento, que los ahorros que tenían se habían ido en el enganche de Rodrigo. Le dije que no estaba pidiendo que me pagaran todo junto ni de inmediato. Lo que estaba pidiendo era un plan, un compromiso real de ir pagándome de la misma manera en que yo les había pagado a ellos durante 15 años. Poco a poco, cuando pudieran, pero con la diferencia de que esta vez sí se iba a pagar. Y también estaba pidiendo que cuando llegara el momento en que yo tuviera mi propio enganche, listo, ellos contribuyeran con la misma cantidad que le habían dado a Rodrigo. No tenía que ser ahora ni el año que viene, pero tenía que ser equitativo. Mi papá no dijo nada por un momento largo. Después asintió. Me dijo que me parecía justo, que era lo mínimo que podían hacer. Nos quedamos sentados en esa mesa un rato más. El flan se fue enfriando en los platos. El café también. Mi mamá volvió a llorar 2 veces más. Mi papá se quedó viendo las hojas como si estuviera leyendo una historia que creía conocer y que resultó ser completamente diferente. Antes de irme, mi mamá me abrazó en la puerta. Me dijo que lo sentía mucho, que nunca había querido que yo me sintiera menos importante. Le dije que lo sabía, que por eso estaba ahí teniendo esa conversación, en lugar de simplemente alejarme sin decir nada. Rodrigo se enteró 3 días después, cuando mis papás le contaron. Me llamó esa misma noche. Estaba molesto, confundido, a la defensiva. Me dijo que él no sabía nada de lo que yo había aportado a lo largo de los años, que no era su culpa que nuestros papás hubieran decidido ayudarlo. Le dije que tenía razón, que no era su culpa, pero que tampoco era mi culpa haber cargado con el costo de esa ayuda sin que nadie lo reconociera, que yo no estaba peleando con él, estaba peleando por equidad. Me preguntó si quería que él devolviera la casa. Le dije que no fuera ridículo, que la casa era suya, que se la merecía. Lo único que yo necesitaba era que se reconociera que el camino para llegar a tener esa casa no había sido parejo para los dos. Colgamos sin pelear, pero tampoco sin resolverlo del todo. Algunas conversaciones necesitan más de una llamada. Han pasado 4 meses desde esa noche en la mesa de mis papás. Hasta ahora me han regresado 12,000 pesos en 3 pagos de 4,000. No es mucho, pero es constante. Es un reconocimiento de que la deuda existe y de que se va a pagar. Mi mamá me llama más seguido ahora, no para pedirme cosas, sino para preguntarme cómo estoy. Mi papá me mandó un mensaje hace 2 semanas diciendo que estaban guardando una parte de su pensión cada mes para el fondo de mi futuro enganche. Rodrigo y yo todavía estamos encontrando cómo reacomodar nuestra relación después de esa conversación. No está rota, pero tampoco está igual, y eso está bien. Algunas cosas no deberían estar igual, después de que se dice la verdad. Lo que aprendí de todo esto es que dar sin límites no te convierte en una buena hija, te convierte en una hija conveniente, y que la familia que te ama de verdad no es la que acepta todo lo que das sin cuestionar el costo, es la que se detiene a preguntarte qué tanto te está costando dar. Yo fui la hija que daba, la hija fuerte, la hija que no necesitaba nada, y esa identidad me dejó sin espacio para necesitar, para pedir, para esperar que alguien me sostuviera de la misma manera en que yo sostenía a todos los demás. Ahora soy la hija que pone límites, que dice en voz alta lo que cuesta, que pide equidad, no porque sea egoísta, sino porque finalmente entendí que la invisibilidad disfrazada de fortaleza no es amor, es solo otra forma de desaparecer. Mi carpeta con los documentos está guardada en el cajón de mi escritorio, no la tiré. Es la evidencia de que la verdad no necesita gritos para ser poderosa, solo necesita números, fechas y el valor de ponerlos sobre la mesa. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a Ecos del Destino y cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido que poner límites en tu propia familia. Y no olvides unirte como miembro del canal para acceder a historias exclusivas que no subo en público. Te espero ahí.